Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a su último evento del año, la Mesa Redonda, Cambios, Riesgos y Oportunidades en las Contrataciones para el 2023, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Sin más preámbulo, presentamos a nuestros expertos, el doctor Ricardo Gandolfo, abogado por la Pontificia Universidad Católica, experto en contratación pública, autor del proyecto de la primera Ley de Contrataciones del Estado y de otras normas de la materia. Ha realizado estudios para la comunidad andina en representación del Perú, para la Agencia Internacional de Desarrollo y para el CONSUCODE. Es consultor y árbitro inscrito en los centros de arbitraje del OCE, de la Cámara de Comercio de Lima, de la Universidad Católica, del Colegio de Ingenieros y de la Cámara Americana de Comercio. El doctor Enrique Navarro, abogado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en Derecho de la Construcción y Derecho Laboral, asesor empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de la construcción, se desempeñó como gerente legal de GIM, fundador de CONSAR, empresa para la concesión de la carretera Matarani-Arequipa, ex miembro de la Comisión Nacional de la Industria de la Construcción en representación de la Asociación de Ingenieros Contratistas. El doctor Ricardo Rodríguez Ardiles, árbitro, adjudicador y consultor independiente, abogado por la Universidad San Martín de Porres, expositor y docente sobre construcción, arbitraje y contrataciones públicas. Ha sido gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción y vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. Ha realizado diversas publicaciones sobre la especialidad en distintos medios, ha sido condecorado como árbitro en Derecho por el Colegio de Abogados de Lima, árbitro de los principales centros arbitrales del Perú. También contamos con el ingeniero Adolfo Paredes Acosta, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, jefe de supervisión de obras del proyecto especial Majes Iguaz, en la primera etapa. Además, es ingeniero principal y director de la Mutual El Pueblo, y presidente del directorio de constructora MPM, así como presidente del Comité Infraestructura de Capeco, y cuenta con experiencia como contratista de obras públicas y privadas. Por último, y no menos importante, nos acompaña el licenciado Jesús Elías Plaza, ex asesor del Congreso de la República y representante de este ante el CONSUCODE. Ha sido director de la Cámara Peruana de la Construcción y presidente de su centro de arbitraje JRE. El licenciado Plaza será el moderador de esta mesa redonda. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro evento. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestro especialista las responda en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestro moderador. Buenas noches con todos. Esta es la segunda vez que nos reunimos para desarrollar un conversatorio relacionado con la contratación de obras públicas. Es importante porque la contratación pública es muy dinámica. Día a día está cambiando, día a día nos enfrentamos a nuevos retos. Por eso que este tipo de reuniones lo que va a hacer es nutrir a ambas partes, al Estado y al sector privado, sobre las complejidades de la contratación y de los beneficios que puede traer esta para el desarrollo del país. Quería mencionar algunos puntos que me llaman la atención con respecto a las complejidades que podríamos tener en la contratación pública, ¿no? Algunas pinceladas muy rápidas que se van a abordar el día de hoy. Tenemos algunos puntos como, las oportunidades que podríamos tener con las obras de gobierno a gobierno. Este es un mecanismo que ha lanzado el Estado, que es importante y que en teoría se está aplicando bien. Está funcionando, salvo algunas cosas que se deben mejorar. No nos olvidemos que el ofrecimiento que hizo este gobierno cuando empezó a desarrollar esta propuesta de lo que es gobierno a gobierno, era que las empresas íbamos a tener más trabajo, de alguna manera u otra. En la mayoría de los casos, esto ha sido así. Se han sacado varios procesos donde las empresas peruanas han podido participar, pero quería poner algunos ejemplos para tratar de mejorar el sistema, ¿no? Conversar con la entidad encargada, que es la encargada de reconstrucción con cambios, para ver de qué manera se puede mejorar. Pongamos, en algunos casos se están exigiendo cartas fianzas emitidas por banco de categoría A. Sabemos que la situación de las empresas nacionales es muy difícil, de que alguna pueda obtener de algún banco, más aún cuando la mayoría de los bancos nacionales y los más importantes
no están emitiendo estas garantías bajo ningún esquema. Así le pongo una garantía. Solamente las garantías que están aceptando son las garantías dinerarias, las corrientes. O sea, no están aceptando ya ni siquiera propiedades en garantía. Y después, en algunos casos hemos visto que las exigencias son muy fuertes, ¿no? Acabo de hacer una visita a 2 zonas de obra para ver 2 paquetes, tanto en el río Cañete como en el río Guaura, y las exigencias son muy fuertes. Piden experiencia de trabajos en construcción en horas similares en los últimos 10 años para hacer máximo puntaje 8 puntos, 3 contratos con montos mayores a 140 millones de soles cada contrato, ¿no? Y después, para horas similares, piden como experiencia en movimiento de tierras y o descolmatación en contratos terminados en los últimos 5 años. Y para hacer los 4 puntos, que es el máximo puntaje, es haber movido 4 millones de metros cúbicos de descolmatación. Son exigencias que casi o ninguna empresa nacional cumple. Y lo que más me sorprendió cuando hice la visita de obra fue que la empresa que tiene a cargo estos trabajos tenía 40 volquetes nuevos Scania de 20 metros cúbicos. O sea, no sé para qué convocaba este proceso. Aparentemente no tiene la menor intención de contratar a alguien más. Otro tema importante por tocar es el tema de los componentes. Solamente 2 ejemplos muy simples. Para la construcción de colegios, algunas entidades están pidiendo que como componente se tenga que haber hecho las rampas de acceso para discapacitados. No sé qué complejidad técnica pueda tener la construcción o no de una rampa de acceso para discapacitados para que esa obra sea válida o no, para que pase como similar. Y después otro ejemplo que me llamó la atención, que ha salido esta semana, convocado es un proceso del MINAN, como licitación pública, no con financiamiento, sino licitación pública, donde están pidiendo que para que la obra similar sea aceptada, cumpla con 28 componentes de 32 componentes que ellos han solicitado en las bases. Este tema de los componentes sí o sí se debe pedir que sea eliminado. La obra similar debe ser similar de acuerdo a lo que define la entidad, pero no pedir componentes. Cosas buenas, como el fideicomiso que lo hablamos en la sesión anterior, ya gratamente me ha sorprendido de que cada vez más entidades están incluyendo en sus bases la figura del fideicomiso. Quisiera precisar algunas cosas sobre el fideicomiso, ¿no? Si bien es cierto en todas las bases, en la parte general se habla del fideicomiso, pero para que se pueda aplicar y se pueda utilizar, tiene que estar en la sección específica. Les pido que tengan mucho cuidado porque algunas personas están llamando a las empresas diciéndoles, ya tiene usted aprobado su fideicomiso, y si es que no está en la parte general, es por gusto. Otro tema importante que quiero tratar es el incremento de precios. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque nosotros somos uno de los pocos países que tiene en su marco normativo la fórmula polinómica. Si bien es cierto, la fórmula polinómica no recoge todo el desbalance económico-financiero, ese desequilibrio que se produce por el incremento de los insumos, especialmente del acero y de los derivados del petróleo, pero a comparación de otros países como Chile, como Colombia, que no lo tienen, eso ha ocasionado la quiebra de muchas empresas constructoras. Un punto para poder ya ir terminando es el trato justo e igualitario con las empresas extranjeras. No hay ningún problema que vengan empresas extranjeras de otros países a competir en nuestro mercado. Eso es bueno y favorable porque fomenta la competencia. Lo que sí es que, insisto, hace muchos años se sigue aplicando el mismo sistema de que lo que pides en el Perú, las empresas extranjeras lo tienen que cumplir. Pero lo que piden en su país no necesariamente es igual a lo que nos pedirían a nosotros cuando vamos a sus países. Y el tema más importante que quiero tocar es, este 31 de diciembre vence la norma que ha establecido que la garantía de fiel cumplimiento se puede aplicar un fondo de garantía de retención del 10% en la mitad del periodo de los pagos comprendidos. Esto ha ayudado mucho, muchas empresas están utilizando este mecanismo, pero sería bueno ya oficializar con un documento al gobierno para que esto quede de manera permanente y que no sea el 10% y que no sea tampoco en la mitad de los pagos que va a recibir el contratista, sino que sea el 5% del fondo de garantía y a lo largo de todas las valorizaciones. Ya ha habido antes un mecanismo interesante que podríamos copiar ese modelo y proponerlo. Eso ayudaría mucho a las empresas nacionales, ya que no acceden a las garantías ni de bancos ni de compañías de seguros. Eso es lo que quería mencionar.
Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Ricardo Gondolfo para que inicie esta primera rueda de intervenciones. Lo que sí precisarles a todos los asistentes, este es un conversatorio. Háganos llegar sus propuestas, sus consultas, sus dudas a través de los medios que tenemos acá disponibles. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Mayo Educación Ejecutiva por la invitación para participar en esta mesa redonda. El tema que nos convoca son los cambios, riesgos y oportunidades en las contrataciones para el año 2023. En materia de contrataciones, creo que el 2023 debe ser muy parecido al 2022, considerando que la economía mundial cierra con un crecimiento de 2.8%, inferior al proyectado de 3%. La guerra entre Ucrania y Rusia, así como la inflación global, son las causas que han impedido llegar a la meta. En el Perú, el Banco Central de Reserva había previsto un crecimiento del 3% del Producto Bruto Interno para este año que está terminando, gracias al auge de servicios y manufactura. Pero lo más probable es que solo se alcance un 2.9%, sin coronar la meta, raspando el travesaño. El Producto Bruto Interno Primario solo ha crecido 1.9% por la baja actividad minera, interrumpida constantemente por múltiples conflictos sociales. Para el 2023 se espera un mejor crecimiento en atención a la recuperación del Producto Bruto Interno Primario por la mayor actividad minera, que proyecta un alza de 8.4%, que ojalá se logre, con notable incremento del consumo privado, de exportaciones y del inicio de operaciones de Quellaveco, aunque finalmente todo dependerá de la incertidumbre interna y del entorno severamente afectado por factores exógenos. Aun cuando la crisis que atraviesa el país puede afectar estos indicadores, lo más probable es que lo haga de una manera muy circunstancial, confirmando ese adagio, que es la envidia de Latinoamérica, según el cual los problemas políticos no afectan la economía del Perú. Sin embargo, no hay que confiarse. En lo que respecta a contrataciones públicas, el panorama es muy grave, a juzgar por la gran cantidad de obras paralizadas a nivel nacional. Según la Contraloría General de la República, existen 2.346 obras paralizadas en los 3 niveles de gobierno, por un monto de inversión de aproximadamente 30.000 millones de soles. De ese total, en términos gruesos, mitad de ese monto está ejecutado y mitad está por ejecutarse. Los gobiernos locales tienen las 2/3 partes de las obras paralizadas, pero en costos los gobiernos regionales tienen casi la mitad. En cuanto al avance físico, 311 obras registran un avance entre el 80 y el 90%, en tanto que otras 298 registran un avance entre 60 y 70%. En conjunto, las obras paralizadas que tienen un avance superior al 60% deben estar en el orden del 20% del total, lo que significa una inversión de 6.000 millones de soles, de los cuales ya está ejecutado 3.600 millones y resta por ejecutar 2.400 millones. Aquí radica uno de los principales problemas que hay que enfrentar en lo inmediato. ¿Cómo destrabar esas obras
que están muy avanzadas. Es frecuente que ningún contratista quiera hacer el saldo de una obra que está en las finales, porque además tendrá que asumir todo lo hecho por su antecesor. Encima, no solo tendrá que ejecutar las partidas pendientes, sino también otras nuevas, para hacer frente al deterioro sufrido y al abandono al que con toda seguridad ha sido expuesto el proyecto durante el tiempo que ha estado detenido. Hay que facilitar el trámite para que esas obras puedan ser concluidas por los mismos contratistas que las empezaron, a través de una fórmula de intervención o por algún otro contratista a quien se le libere de la responsabilidad por lo que él no ha hecho. Lo que hay que desterrar es esa mala práctica, ilícita por lo demás, de inflar los saldos por ejecutar para provocar la participación de algunos postores. Al final, se licitan obras totalmente distintas a lo que queda por ejecutarse, y eso implica una malversación de fondos que puede ser denunciada. Las principales causas de la paralización de las obras no son los reclamos que formulan los contratistas a las entidades. El 26% de los casos es por falta de recursos financieros y de liquidez. El 13.4% por incumplimiento de contrato y el 10.4% por eventos climáticos que impiden su continuación. Esas tres causales explican la mitad del total de obras detenidas. La otra mitad se distribuye en porcentajes notoriamente menores entre discrepancias y controversias, conflictos sociales, permisos, licencias y autorizaciones, deficiencias del expediente técnico, disponibilidad del terreno, interferencias, pandemia, abandono y otras causales. Esta información permite avisorar los cambios que deben hacerse de inmediato para dotar de mayor liquidez a las obras que así lo requieren, para exigir el cabal cumplimiento de los contratos y para programar adecuadamente la ejecución de los trabajos en función de los fenómenos naturales que inciden en ellos. Ese solo ajuste puede destrabar la mitad de las obras paralizadas. En paralelo, deberían perfeccionarse los expedientes técnicos cuyos presupuestos se han revelado absolutamente insuficientes para lograr los niveles más elementales. Adjudicar los contratos a los mejores y no a los que oferten los precios más bajos. Convocar licitaciones cuando se tenga por lo menos los estudios definitivos y no solo los estudios de factibilidad. No abusar del sistema suma alzada y optar de preferencia por el sistema de precios unitarios. Admitir los ajustes que sean indispensables para lograr el objeto del contrato, respetando la opinión de los ingenieros que los autoricen y permitiendo que las controversias que se susciten como consecuencia de esos ajustes puedan ser resueltas en la vía arbitral. Finalmente, creo que lo más importante es empoderar a los funcionarios públicos para que las decisiones que adopten en ejercicio de sus atribuciones sean cumplidas y no les acarreen procesos de determinación de responsabilidades y juicios que se extienden por varios años y que consumen gran parte de sus ahorros y del tiempo que deberían dedicar a su familia y a su merecido descanso, para que después de esta larga agonía sean declarados inocentes
y no haya nadie que les devuelva la vida que se les ha ido irremediablemente en estos absurdos litigios. Que se persiga y sancione a los culpables y que se respete y agradezca a quienes contribuyen con sus conocimientos al desarrollo del país. Eso es lo que puedo decir en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andolfo. Ahora vamos a continuar con el doctor Ricardo Rodríguez para escuchar sus sugerencias. Buenas tardes. En principio, mi agradecimiento a Mayo, Educación Ejecutiva, por la invitación de participar en este evento académico de conversación sobre las perspectivas de la construcción y las modificaciones que podrían darse en un eventual cambio de la legislación. Evidentemente, Ricardo, mi tocayo, ha hecho un panorama al cual poco hay que añadir. Ha hecho una radiografía, si se desea, o una toma fotográfica completa de la situación existente. Yo solo quisiera añadir dos datos que me parecen relevantes. En primer lugar, el 1 de enero cambian las autoridades de los gobiernos locales y cambian las autoridades de los gobiernos regionales. Ese proceso de transferencia que se ha iniciado y que concluye, por supuesto, con la toma de posesión de estas nuevas autoridades, conlleva, en principio, como es la práctica histórica, un retraso en la inversión pública. No hay inmediatez en el gasto. Los nuevos funcionarios que acompañan a las nuevas autoridades tienen que posesionarse del quehacer de cada una de sus regiones, de cada uno de sus gobiernos locales, y eso toma un tiempo de maduración. En mi experiencia, por lo menos, van a ser los primeros 6 meses del ejercicio 2023. Y en segundo lugar, un tema que tampoco podemos pasar de largo dentro de ese enfoque global que nos ha hecho Ricardo Gandolfo, que es que estamos en un año preelectoral. El 2023 está marcado por ser un año preelectoral. En consecuencia, este factor también nos conlleva a tener esperanzas de que lo que venga sea mejor, pero también cautela cuando intentemos hacer modificaciones a las carreras, porque nos tinca que ese es el camino cuando no tenemos el sustento adecuado para que pueda ser realmente el más adecuado, el más perfecto, en búsqueda de una mejoría en lo que se refiere a inversión pública. Uno de los anuncios que hemos escuchado en estos últimos días ante la gravedad de la carencia de inversión, que no llega en muchos casos ni al 50% de los presupuestos asignados, es que se van a dictar alguna norma por este gobierno de tránsito para activar, o como ha señalado mi tocayo, destrabar las obras públicas. Y en esto es sumamente importante. Creo que hay que ser también cautos. Hace algún tiempo, hace algunos años en realidad, un maestro, escuché de él que decía que el derecho, y acá vamos a hablar de normativa solamente, tiene dos funciones o dos momentos. Hay veces en que es mejor que el derecho transcurra como si fuera un río en remanso, con poco cambio, manteniendo el estatus, sin sobresaltos. Y otros, que creo que no corresponde a este año 2023, a una situación de cascadas y de rápidos, donde efectivamente hay que hacer un cambio que signifique una renovación de los conceptos fundamentales de la contratación pública para volver en su momento
a otra situación de remanso. Pero ¿cuál es la urgencia? Mi tocayo también ha referido que hay situaciones de urgencia, de emergencia que deben de asumirse. Y yo creo que nada va a funcionar si es que no se opta por una solución original, creativa, respecto de la mejora de los expedientes técnicos. Seguir pretendiendo que se sigan ejecutando y licitando obras o concursando proyectos con expedientes técnicos que son siempre calificados como defectuosos es seguir repitiendo la historia de la creación de adicionales, de cuestionamientos al ejecutor y también al consultor. Y eso tiene que cambiar. Y yo creo que la perspectiva de acción, más allá de los cambios específicos, como los que ha señalado Jesús Elías en su primera intervención, que un requisito en un proceso licitatorio o una forma de presentar fianzas o no presentarlas, son detalles. Pero creo yo que el concepto macro, el más importante, es que el Estado repiense, y acá el concurso del sector privado es fundamental, sobre todo de los propios consultores, repiense cuáles son las condiciones mínimas necesarias que deben existir en una legislación para que los productos de una consultoría de obras, de un expediente técnico, alcancen niveles de satisfacción técnica adecuada. Pero no por el camino como se ha optado hasta el momento de la sanción y la punición y la persecución, porque esa no es la solución. La solución es repensar cuáles son los conceptos para que un consultor de experiencia, de garantía, de calidad, de eficiencia, tenga afán de participar en los procesos de selección que efectúa una entidad del Estado, porque sabe no que va a mendigar el pago de un honorario, sino que va a recibir un justo honorario a su justo trabajo. Si seguimos licitando obras o pretendiendo ejecutar proyectos con expedientes gravemente defectuosos, nada vamos a avanzar y la historia se va a volver a repetir. El segundo tema, que también me parece fundamental y que también lo mencionó mi tocayo en esta visión macro del problema de la contratación pública en general, es que el Estado no debe convocar si no tiene el financiamiento asegurado. No es cuestión de que voy a conseguir la disponibilidad presupuestal. No debe haber ningún tipo de proyecto convocado si es que no está asegurada la financiación de esa obra hasta el final. Hacerlo constituye realmente una afrenta, no al contratista que se embarca en una aventura que de repente fracasa porque no tiene el pago oportuno de sus valorizaciones, sino que constituye una afrenta a la necesidad social, a la población en su conjunto, finalmente a todos nosotros. Y ese tema, también como el otro, es en perspectiva fundamental. Si el Estado no tiene, no convoca. Y si el Estado tiene, que se obligue al pago oportuno y a la realidad adecuada de un proyecto. Y dentro de este cumplimiento no solo de pagos, sino de obligaciones mínimas necesarias para la ejecución de un proyecto, está el tema que también ha sido señalado, por cierto, en esta visión macro, el de la necesidad de que existan las áreas de construcción debidamente liberadas. Gran parte de las obras que tienen problemas son cuando el Estado se compromete a que va a tener las áreas liberadas y esas áreas liberadas de ejecución del proyecto no están. Se paraliza la obra, se generan gastos, se generan controversias y al final el proyecto se frustra. El otro tema que también me parece a mí sumamente trascendente y tomando la experiencia
de los convenios gobierno a gobierno es implementar de una vez por todas, haciendo una labor de docencia muy profunda, desde los organismos de control hasta el último funcionario, de ejecutor o de la administración que tiene que ver con la ejecución de los proyectos, que la visión ahora de la ejecución de una obra no es el cautelar lo que dice el contrato, es cautelar que se cumpla la meta del contrato, dentro de un clima de colaboración, un clima de respeto, un clima de buena fe. Ese espíritu de contratos colaborativos que está reglado explícitamente en los modelos internacionales y que han tenido éxito, como también lo han señalado, han tenido éxito y siguen teniendo éxito, por supuesto con sus excepciones, debe ser implementado de una vez por todas, no como una facultad y un articulito colgado dentro del texto general de la norma, sino que esos conceptos deben enmarcar el nuevo concepto de una nueva disposición legal que regule la contratación pública. Los otros aspectos señalados como requisitos, criterios y demás, deben responder necesariamente en el momento del cuestionamiento y en el momento de la ponencia a un criterio objetivo y técnico. Estamos en un momento de la historia en que cualquier decir de cualquier persona requiere necesariamente un sustento. Ya no basta afirmar de manera lata que los peruanos no podemos, los peruanos no nos atienden, los peruanos no cumplimos, las exigencias son demasiadas. Tenemos que tener un sustento en cada afirmación que hacemos. Si, por ejemplo, y esto me acuerdo que lo habíamos en mis épocas de Capeco, más de una vez lo intentamos hacer y en algunos casos logramos experiencia, cuando se solicitaba una experiencia de un determinado cuantía de obra ejecutada, hacíamos un listado de los últimos 10 años y le decíamos a la entidad, en el Perú, una obra como la que se pretende ha sido hecho solamente 2 veces. ¿De dónde va a sacar una empresa peruana una experiencia en 10 obras? Y así, en el caso de los profesionales, cuando se solicitaban especificaciones puntuales para los profesionales del plantel técnico, se le decía, usted está solicitando que hayan profesionales con estos requerimientos. Pues bien, este requerimiento solo es factible que lo cumplan 10 profesionales, y acá están sus nombres. Ese trabajo es el que debe hacerse ahora, porque estamos en otro momento de la historia. Estamos en un momento en que la afirmación debe tener una argumentación, no de corazonada, sino debe tener una argumentación de sustento. Ese es un trabajo que compromete a todos, a los que reflexionamos desde la carpeta, pero sobre todo a los que son organizaciones intermedias, aquellos que representan en alguna forma a los constructores, a los consultores. Esos son los que tienen que desarrollar un trabajo mucho más dedicado, un trabajo en que haga conciencia, no solo ante la entidad pública, sino ante la ciudadanía, que lo que se solicita es justo, no porque favorece a la empresa A o a la empresa B, sino que favorece a que haya más trabajo para más peruanos. Yo creo que con estas primeras apreciaciones me quedo para darme un espacio para una segunda vuelta de tener tiempo. Gracias, Ricardo, por tus palabras. La idea de estos conversatorios es justamente ocasionar esta dinámica, ocasionar que se involucre el contratista peruano, que se involucre las constructoras peruanas, que se involucre el Estado. El objetivo es uno solo, que todo lo que se converse, todo lo que se logre obtener sea en beneficio de la población peruana, porque las obras concluidas van a estar en uso para la población peruana, no es para beneficio de ninguna empresa en particular. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Ahora, seguidamente, vamos a escuchar al doctor Enrique Navarro
para escuchar sus apreciaciones. Yo lo que quería hacer mención en esta primera vuelta es un poco señalar lo que sucedió en el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Construcción, el país que queremos, donde la presidente de la Cámara de Comercio de Lima, la doctora Rosa Bueno, indicó que la brecha que existía en infraestructura en nuestro país era de 110.000 millones de dólares. Señores, para cerrar esa brecha al ritmo que vamos, se necesitarían 200 años, salvo que alguno de ustedes tenga tendencia de Matusalén, ninguno va a llegar. ¿Correcto? Eso en principio. Por otro lado, en este mismo Congreso, el decano del Colegio del Colegio de Ingenieros en el Consejo Departamental de Lima, el ingeniero Roque Benavides, señaló, en concordancia con la doctora Bueno, que una manera de poder cerrar esta brecha o acelerar el cierre de esta brecha eran las asociaciones públicas privadas y las obras por impuestos. Muchas veces he escuchado hablar que las obras por impuestos son para obras pequeñas, pero también que las asociaciones públicas privadas necesitan de financiamiento. Bueno, señores, casualmente, uno de los temas que se tienen que solucionar en este año 23, a pesar de los problemas que existan, tanto políticos como económicos, y de cambio de autoridades, tenemos que ver la manera como se hace. El otro tema es que si en la mentalidad del legislador peruano existe el concepto, en mi opinión equivocado, que actividad de construcción igual corrupción, la verdad, señores, será muy difícil superar esta brecha de infraestructura, porque lo que se va a tender es a cerrar lo que se consideran los temas de corrupción. Y creo que la realidad manda a que nuestro país tiene que avanzar, tiene que cerrar la brecha, porque la obra pública a quien beneficia es casualmente al pueblo más necesitado. Por otro lado, en julio del 2022, el Contralor, el señor Nelson Schack, informó que entre corrupción y inconducta funcional se había producido una pérdida de más de 24.000 millones de soles durante el año 2021. En el año 2020 se estableció que eran de 22.000 millones. Sin embargo, también informó que no podía dar una cifra exacta porque era muy difícil determinar exactamente este actuar ilícito con respecto al tema en obra pública o contrataciones del Estado. Igualmente informó que los departamentos que ocupaban los 10 primeros lugares eran los más pobres del Perú: Piura, Arequipa, La Libertad, Puno, Loreto, Cusco, Ancash, Cajamarca, Cusco, Junín y Callao. Y a nivel de región, encabeza Puno, Loreto, Arequipa, La Libertad, Ucayali y Tacna. ¿Y cuáles eran los sectores
que tenían este problema más grande de corrupción: transporte, comunicaciones, salud, educación, agricultura y vivienda y construcción. Señores, eso tiene que cambiar radicalmente. ¿Por qué? Porque, como ustedes podrán apreciar, cada año, en vez de reducirse estos actos ilícitos, van en aumento. Por lo menos entre el 2020 y 2021, más de un 10%. Ok. El otro tema que tenemos que ver es que mediante la ley 31589, recién emitida el 23 de octubre del 2022, se han dado dispositivos para reactivar la obra pública, principalmente bajo la ley de contrataciones del Estado, las que fueron iniciadas por administración, que son muy pequeñas, y las que se encuentran dentro del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios. Esto significa que todas las demás obras o los otros sistemas de excepción no están contempladas en esta norma para ser reactivadas. Y el ingeniero Ricardo Gandolfo, al igual que su tocayo Ricardo Rodríguez, han dado información acerca de las obras paralizadas. Y señores, una obra paralizada significa pérdida total de lo que se hizo y además la frustración a la población que esperaba disponer de un servicio público para poder mejorar su estatus de vivienda. Por ahora, ahí lo dejo, sin antes mencionar algo que hace poco mencionó el representante de la Contraloría General de la República en una reunión, que para que cualquier entidad del Estado mueva un sol, necesita conocer más de 100 dispositivos legales. Gracias. Gracias, Enrique. Doctor Gandolfo, lo han ascendido, ahora es ingeniero. Me parece muy bien. Bueno, Enrique, has tocado unos temas bien interesantes. Yo quisiera puntualizar dos temas de lo que has mencionado. Las relaciones público-privadas me parecen interesantes. Ya venía esto recogido, este sistema, en el antiguo RULCO. Pero esta propuesta de relaciones público-privadas sería más interesante si vemos el enfoque, cómo beneficiar a las empresas locales. En Colombia y en Chile se convocan estos procesos y la ejecución y construcción de estas obras se hace mediante licitación pública. Eso le daría más transparencia a estos procesos y evitaríamos tantos problemas como hemos tenido anteriormente. Tocaste el tema del soborno, de la corrupción que había aumentado. Tenemos en nuestra normativa, y se está pidiendo en muchos procesos, la certificación antisoborno. Me pregunto, si la cantidad de empresas que han sacado esas certificaciones no las están cumpliendo, ¿para qué sirve esa certificación? Las entidades que exigen esas certificaciones, ¿las cuentan con esa certificación antisoborno? ¿Cuentan certificaciones para las buenas prácticas? Entonces, hay que repreguntarnos, ¿los que se exigen el papel realmente funcionan? ¿No? Y recalcar lo que siempre dice nuestro amigo el doctor Enrique Navarro: una obra terminada entra en uso público y eso es beneficioso para toda la población y para todo el país. Ahora le voy a ceder la palabra al ingeniero Adolfo Paredes para que también nos dé sus comentarios. Que me da la oportunidad de participar en este coloquio con nuestros distinguidos invitados que ya me han antecedido en la palabra, y ahora en esta parte voy a complementar ya como contratista de obra, porque es importante que también los contratistas de obra participen en este tipo de coloquios, porque en realidad nosotros hemos estado en el campo y conocemos la verdad de todo lo que sucede, tanto en la otorgación de la buena pro
como en el proceso de construcción. Es importante, como están mencionando, ver toda la problemática de la construcción y de la ley y el reglamento de las contrataciones en base a lo que nos está sucediendo ahora. No es posible que la Contraloría de la República diga que tenemos 2.346 obras paralizadas por más de 29.000 millones y no se haga nada para poder terminar estas obras. Y como ustedes conocen y saben, estas obras no favorecen a la gente que tiene más dinero, a la gente del IMI, favorecen a la población que está más necesitada, la población que necesita agua, desagüe, necesita su provisión de mercado, pistas, veredas. Ellos son los favorecidos por este tipo de obras que están paralizadas en este momento. Pero ¿por qué no le damos hasta un momento, hasta ahora, que sería una de las principales medidas, una solución a este problema? A mí me parece, mire, y es una opinión personal, que al empleado público, al funcionario público, no le interesa que las obras se terminen. No sé por qué ellos no le dan solución a que estas obras le dé la mejor viabilidad para que se continúen. Busca que se hagan las obras, bueno, hay que terminar por administración. Ustedes saben que las obras por administración no funcionan. Ese es peor todavía. Es un remedio malo que se quiere dar. Se tiene que recuperar estas obras para poder darle viabilidad al servicio que tiene que dar a la población más necesitada. No es posible que desde el primero que se preocupó, para mí me parece, como les digo, es una opinión mía, que el primero que se preocupó fue el presidente Vizcarra. Lanzó un decreto de urgencia, el número 008-2019, el decreto de urgencia que establece el ministro Ordenanza para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional. ¿Qué más se ha hecho? Hay algunas obras que están haciendo. Está bien. Pero, ¿por qué, nos preguntamos, existen estas obras paralizadas? Si el Estado está aportando el 100% del monto de una obra, ¿por qué las obras no se terminan? Porque, señores, la ley y el reglamento de contrataciones hace mucho tiempo que debería haberse concentrado en una sola y no en diferentes resoluciones, en decreto supremo, en que se modifican los reglamentos y se pone más pero al constructor. El constructor no es un vivo, un sabido, no es un ladrón, diríamos, que quiere agarrar una obra y hacerse rico. Al contrario, el constructor es un empresario que busca dar más trabajo y cooperar con el proyecto nacional de terminar y hacer las obras públicas. Entonces, no lo vean al contratista de obras públicas como un sabueso que necesita estafar y robar, diríamos, al Estado y a la población. Al contrario, ellos quieren trabajar como toda empresa. Entonces, si nosotros nos remitimos, por ejemplo, al año 1980 y del año 1980 al año 1990, ¿existía esa corrupción de lo que se habla ahora? No existía. Y si había era poco, ¿no? Pero las obras se terminaban. ¿Por qué se terminaban? Porque existía un reglamento único de obras públicas que todo lo hacía fácil. En lo que se refiere a contrataciones de obras públicas, que era una faceta más importante. A partir de 1990 se malea la cosa. Entra el presidente Fujimori y comienza a aplicar otros reglamentos, otras modificaciones en la cual comienzan a hacerle competir a los contratistas en cuanto a que pongan el menor precio. Y el contratista público normalmente, pues, cuando hay pocas obras, entra a pelear y se baja en sus presupuestos lo menos que puede.
Pero ahí interviene el funcionario público. El funcionario público, lamentablemente, se mezcla en este asunto y pone más peros todavía. Entonces, si una obra que estaba al 100%, antes se daba, bueno, ¿sabe qué? Hagan ustedes su promedio y oferten el promedio, y se ofertaba el promedio, se terminó la obra, después resulta de que ahora no sabe qué, tenemos que darle al menor precio. Entonces, como no hay obra, se compite, pues, ¿no? Al competir, se presentaban al 80%, al 70%, y intervenía el funcionario público, y el funcionario público pedía a veces hasta ciertas prebendas, porque tenían libertad de hacerlo, porque pasábamos por un proceso diríamos, de casi dictadura, y se comenzó a valorar el sistema de contratación de obra pública. Cuando existía el grupo no existía tantos problemas como ahora, que hay reglamentos que se han dado y te van diversificando, de tal manera de que le hacen más control negativo a los contratistas. Por ejemplo, si se cobraba a los contratistas de obras públicas el 10% por mora, resulta que a partir del decreto supremo, no lo tengo en la memoria en ese momento, de que sale en el 2018, a partir de ahí se aplica otras penalidades, o sea, el 10%, hasta el 10%. Cuando el contratista va a ofertar, un concurso, oferta el 90%, todos pelean con el 90%. Cuando se enfrenta a la obra, el funcionario público, por temor, esto diríamos a la Contraloría, le aplica la máxima penalidad, que es el 10% más el 10%. O sea, quiere decir que el contratista hace una obra al 70%. ¿Qué contratista va a hacer una obra al 70%? Ninguna. Ahora bien, y si el contratista no se somete a las condiciones que le pone la supervisión y especialmente el funcionario público, no le pagan. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Deja la obra. Y si es una empresa pequeña que recién comienza, la deja normal, ¿no? Y por eso se produce, como yo le dije inicialmente, que ahora estamos con 2.340 obras paralizadas. Aparte de eso, tenemos que las mejores empresas contratistas que trabajaban y terminaban sus obras, ya no participan. Bueno, lamentablemente hubo un problema con el famoso Club de la Construcción y otras cosas, que ya no quiero referirme a ello, pero podríamos hacer una pregunta. ¿Cuántas obras hasta el 2016, 2017 en carreteras se entregaban? Todas se entregaban, todas. Ahora, no quisiera decir una sola porque no hay ni una sola que hasta ahorita se haya entregado, porque no he visto que ninguno de los presidentes ha ido a inaugurarla. Pero ese problema existente, ¿por qué hemos llegado a eso? Porque nadie quiere resolver el problema. Nadie hace como antes, o sea, entre el periodo, como digo, 1980 a 1990, nadie quiere contribuir a solucionar un problema. El doctor Ardiles, yo me acuerdo de él, que era abogado de otra oportunidad de la Cámara Penal de la Construcción de Capeco, yo también era partícipe, era socio de la Cámara. Era una persona, un abogado que se le consultaba y solucionaba los problemas. Y se iba y se solucionaba ante las instituciones. No había como ahora. Ahora, para solucionar un problema, ¿qué cosas nos piden? ¿Qué piden a los contratistas? No quiero poner un interrogante nomás para que se descubra después qué es lo que hace que estas obras no se terminen. Como repito, no se puede decir, como han dicho también mis antecesores, que haya 2.360 horas para 2.360 horas paralizadas por un monto de 29.000 millones y no se hace nada. Por eso pido, por favor, que las autoridades que ahora están actualmente en el Ejecutivo, hagan que participen las empresas contratistas, que los constructores, nosotros que estamos en el campo, que peleamos, que estamos ahí, peleamos tanto con la población, peleamos con los sindicatos, hasta con los torsionadores, que nos pregunten a nosotros cómo solucionamos este problema y le vamos a dar la solución. Tampoco no es cuestión de que
de que venga el funcionario público y la supervisión. No, yo te aplico el 20% lo máximo de multa y punto, y arréglate en el arbitraje. Eso tampoco no es solución. Por eso es que continuamos todavía con todos estos problemas de las obras paralizadas, que es mucho más importante de repente que hasta, paralelo a esto, de resolver también con una nueva ley y reglamento de contratación pública. Pero por favor que participen los contratistas, nosotros que conocemos, que sabemos y que lo que estamos en la obra, es lo que debemos hacer. Sabemos lo que pasa, sabemos lo que ha pasado con este último gobierno que ha habido, lo sabemos. Pues nadie sale a decir nada. ¿Por qué? Porque por el temor de que también le pase lo mismo a los ejecutores de estas famosas conversaciones que han tenido internamente. Señores, el presidente Vizcarra, como ya le decía, en el año 2019 sacó el decreto de urgencia número 008-2019. De ahí han salido otras resoluciones, pero de ese porcentaje de obras solamente me parece que el 10% se han reanudado. Pero igualmente una obra paralizada tiene su problema y debemos solucionarla. Debemos aplicar un reglamento especial donde contribuyan los colegios profesionales y los gremios institucionales, para que no solamente el Estado o a través de sus funcionarios quieran participar, para que nos pongan más problemas. Metámonos fuertemente en solucionar este problema de las obras paralizadas. Los hemos dejado abandonados cuando a mí me parece que es mucho más importante darle solución a estos problemas y hacer que tanto el contratista como el empleado público y la supervisión, que se puede conseguir una nueva supervisión o la misma, se reúnan en un solo ambiente y que no salgan de ese ambiente mientras no resuelvan el problema y le den solución a las obras paralizadas. No es posible que la gente más necesitada sufra de este problema especial. Ahora, y ya que está todas estas cuestiones que han habido de manifestaciones también es parte de las obras que no se ha paralizado. Y por favor, mucho peor todavía es en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, porque ahí existe una norma de repente salvaje, con el cual a veces impide que se pueda cumplir con estos trabajos. ¿Cuál es la solución que propongo yo personalmente, como parte también de los contratistas que nos reunimos y conversamos? Es que demos una solución, pero que participe no solamente el funcionario público, la supervisión, sino también la Contraloría. Porque no es posible que la Contraloría vaya, después que terminó el problema, se hace el problema, recién vaya a hacer una investigación. Cuando uno quiere pedir un adicional o quiere pedir una ampliación de plazo o lo que sea, se pide, se soluciona, pero después al final, después de terminado esto, va a la Contraloría y pone peros. ¿Por qué pone peros? Porque, señores, así las cosas lo vean bien, siempre tiene que buscar un obstáculo. Y el obstáculo es porque si no presenta a este señor algo malo o presenta algo que cree él que está mal, que tiene que castigarse, entonces su trabajo no está bien hecho. O sea, como dice, ¿no? El jefe le va a decir, oye, ¿para qué te mando? Yo no te mando para que me digas que todo está bien, yo te mando para que me digas que algo está mal. Y eso hace que el funcionario público y el supervisor le tengan miedo a los informes que dan los miembros de la Contraloría. Y el informe de los miembros de la Contraloría, ustedes saben muy bien de que eso, ¿qué pasa? Eso va de frente a la Fiscalía. ¿Qué cosa significa la Fiscalía? Significa cárcel. Entonces, a eso le tienen miedo ellos. Porque una vez que sale, termina su contrato, etcétera, se van a enfrentar con la autoridad judicial. Entonces, al tenerle miedo, para ellos mejor es decir no al que decirle sí. Y todo ese sistema, todas esas formalidades que sí se sigue, malogra un proyecto. Para terminar, quisiera invocar nuevamente que nosotros,
los contratistas participemos en todas las soluciones que se quieran dar para poder darle una solución a esta de las obras paralizadas. Y miren, un ejemplo nada más para terminar. No es posible que en una obra de 3 millones de soles, esto lo he visto yo ahora último, hace una semana, en una obra de 3 millones de soles, el contratista con su dinero lo termina, se aboca, no le pagan, y cuando viene la liquidación, le aplican el 20% de la sanción, tanto por el atraso, por un supuesto atraso, y por otras penalidades. ¿Por qué? Porque en las bases y en los términos de referencia, en una obra de 3 millones de soles aplican 26 otras penalidades. O sea, quiere decir que las otras penalidades sirven para aplicarse a la... Y no es por esto, es por lo otro. Entonces, hay que revisar y el OCE tiene que darle un promedio, por lo menos, de otras penalidades, porque, como repito, no es posible que en una obra de 3 millones de soles le apliquen 26 otras penalidades. Entonces, ¿en dónde estamos? Para terminar, creo que concluyo, solicito y pido que se agilice y se ve ese problema de las obras paralizadas. Gracias. Gracias, ingeniero Paredes. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, ahora vamos a pasar a la estación de preguntas. La primera pregunta para el doctor Ricardo Gandolfo, de Freddy Palomino. Con el fin de culminar las obras mayores al 70% y que tengan problemas, debería optarse por la intervención económica. ¿Por qué las entidades no lo aplican si está reglamentado? Es una pregunta interesante, Ricardo. ¿Por qué no se aplica la intervención económica? Gracias. Bueno, yo creo que la intervención económica está prevista en la norma. Debería aplicarse. Y en el curso de mi primera intervención he dicho que es una de las maneras de solucionar este problema que tenemos con algunas obras, con una gran cantidad de obras que están paralizadas cuando ya están ejecutadas en más del 60%. Y así como no hay contratistas, no hay postores para que puedan entrar a nuevas licitaciones que se convoquen para ejecutar esos saldos de obra, podrían hacerse a través con los mismos contratistas que han suscrito los contratos y que están paralizados, negociar con ellos para que a través de una intervención económica se pueda concluir la obra. Sí, me parece que es una alternativa perfectamente viable, efectivamente. Y yo no sé si ya iniciamos la segunda ronda, licenciado Plaza, para comentar algunas de las intervenciones o esperamos una segunda vuelta. Damos una segunda vuelta y le damos la palabra al doctor Enrique Navarro para que pueda hacernos llegar su parte final. Sí. Muchas gracias. En principio, quería contestarle un poco la pregunta que me hizo el ingeniero Elías. Efectivamente, un certificado anticorrupción, un certificado en el cual me digan que mi empresa cumple con los procedimientos, ese no es un certificado. Creo que es la persona humana la que tiene que tener el certificado, y ese certificado se lo da a uno mismo. Eso es el principio. Con respecto a los temas de modificación, yo creo que tenemos que romper un poco con el tradicional sistema de contrataciones, suma alzada, precios unitarios, llave en mano. Yo creo que en el mundo, y creo que hay bastante información necesaria con respecto a buscar contratos con estándares internacionales. Están los NEC, los FIDIC, el ANA, incluso que son contratos que ni siquiera han hecho los abogados, porque dicen que los abogados enredamos todo, que son hechos por ingenieros para casualmente resolver el problema de los temas de la obra. Y dentro de estos contratos con estándares internacionales tiene necesariamente
que orientarse a que se usen el BIM o el famoso PMO. Creo que esas son herramientas que existen en el mercado. Los contratos y estándares internacionales y las herramientas con las que cuentan los contratistas y también las entidades para poder sacar adelante los proyectos. De tal manera que la contratación y la ejecución de la obra sean verdaderamente para que se cumpla el fin de la obra pública. Es cierto, los problemas que fueron mencionados con respecto a expedientes técnicos, con respecto a entrega de terrenos, con respecto a corrupción, con respecto a adicionales. Sí, señores, pero existen herramientas que, si son bien utilizadas y adecuadamente, pueden allanar el camino para el cumplimiento de la obra pública y de alguna manera poder prevenir los conflictos. De ahí que una manera de hacerlo es con respecto a la Junta de Solución de Disputas o los DAP, que creo que es otro tema que también tiene que tenerse en cuenta. Solamente quiero referirme a un tema que de alguna manera lo tocó el ingeniero, que es con respecto a los adicionales de obra. Yo creo, señores, estoy convencido que los adicionales de obra no tienen por qué ser una excepción para que sean decididos por un DAP o por un tribunal arbitral, o que el contratista no pueda discutir, sino en el Poder Judicial, un adicional. O sea, estamos dejando la parte técnica que puede ser resuelta en los DAP o en el arbitraje, llevándolo a una jurisdicción del Poder Judicial, la cual, señores, entiende poco o nada de lo que es la ejecución de una obra del Estado. Por lo expuesto, yo sugiero que deben haber modificaciones en la legislación, que primero concatenen todas las normas que existen, todo este frondoso árbol de documentación, de pautas que tengan que seguir los contratistas para que sea mucho más rápida la ejecución de una obra, mucho más sencilla, como dijo el ingeniero, que se ejecuten las obras. Además, tiene que haber, señores, el principio de buena fe, y tiene que existir también el principio que está recogido en nuestra Constitución: todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y no que ahora se entiende que todos somos culpables hasta que probemos que somos inocentes. Por último, quiero darles una frase que me parece muy importante y que la leí en una autopista en México: un país que construye es un país que avanza. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por tus palabras finales. Ahora vamos a ceder la palabra al doctor Ricardo Rodríguez para sus comentarios. Bien, creo que han sido sumamente interesantes las exposiciones en esta primera rueda. Todos han contribuido a la búsqueda de un consenso donde no hay una persona o un grupo que debe ser el único hacedor de los cambios ni de las propuestas. Yo me quedo con parte de las expresiones del ingeniero Paredes, con parte de las expresiones de Enrique Navarro y de mi tocayo Ricardo Gandolfo, en el sentido de que la solución debe partir necesariamente por un trabajo en equipo. No se trata de que los funcionarios sean los hacedores, ni que los contratistas sean los hacedores, o que los consultores, o que los gremios. El trabajo conjunto es el único medio en la actualidad
en esta búsqueda de consensos necesarios, que es la que el país requiere y demanda para poder salir del estancamiento en que estamos. Toda norma es perfectible, eso es una regla, pero la perfección se busca a través del diálogo y el acuerdo, no por la imposición y no por una visión sesgada y, como decía Enrique, y el ingeniero Paredes, una visión sesgada de que construcción significa corrupción. Sobre esto último, una cosa que me parece fundamental. Los hombres somos los que damos el matiz a las cosas. Puede haber una ley muy buena, pero si el hombre que la aplica es corrupto, el producto va a ser corrupto. Y no es cuestión el tema de modificar la norma, porque la norma es en sí misma buena, es neutra, pero son los hacedores y los ejecutores de la norma lo que la cambian en el quehacer diario. En consecuencia, yo me quedo con lo dicho en ese sentido, pero sobre todo reafirmo un concepto que expresé. Solo en la medida en que se cambie el chip que tenemos respecto a que la contratación pública debe seguir siendo como hasta ahora lo es, y no abramos los ojos a lo que el mundo nos está brindando, contratos de naturaleza internacional, ejecución de contratos fast track, modelos y aplicación de tecnologías como el BIM, que nos permiten tener un acercamiento más real al quehacer de las necesidades de un proyecto, no vamos a poder avanzar dentro de las necesidades que el Perú demanda. Estamos próximos a concluir el año 2022 y el 2023. Si pudiéramos parafrasear a Diógenes, deberíamos de decir que lo que necesitamos en este momento es un liderazgo que nos permita unir en consensos en cada una de las actividades del quehacer del Perú a los peruanos. Ojalá lo podamos encontrar en este 2023 y que el próximo conversatorio no sea para seguir señalando aquellas cosas que debemos hacer, sino podamos conversar sobre aquellas cosas que venimos haciendo. Ahí me quedo y muchas gracias por la invitación, Amarillo. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras. Sí, quiero recoger lo que tú acabas de expresar, liderazgo. Yo creo que a través de estos conversatorios es que todos, los de escritorio, los de obra, las entidades, todo el sector privado, debemos unirnos y tomar este liderazgo, de proponer estos cambios. Porque como bien dices, si solamente nos vamos a reunir para plantear los problemas, las cosas que nos aquejan, y no lo traducimos en algo concreto, no va a salir de nada. Podemos irnos reuniendo muchas veces y seguirnos quejando. Así que ahora le doy la palabra al doctor Ricardo Andolfo. Muchas gracias. Yo quería, en esta segunda intervención, tocar algunos puntos que han sido, a su vez, expuestos por mis distinguidos colegas. Y algunos otros que se han quedado en el tintero, como por ejemplo, cuando dije que había que responsabilizar mejor, cuando había que defender al funcionario público, empoderarlo para que pueda tomar decisiones y respetar sus decisiones, también hay la contrapartida y también hay que responsabilizar a los funcionarios que formulan denuncias sin fundamento en agravio de otros colegas, de otros funcionarios o de profesionales del sector privado que prestan servicios para diversas entidades. Entonces, esto es un ida y vuelta. Y hay que responsabilizar a quienes tengan que asumir los costos de sus malas decisiones. Otra cuestión importante es que el Contralor General de la República ya ha corregido sus apreciaciones iniciales y ya no dice que la corrupción está en la ejecución de las obras públicas. Ya reconoce
que la corrupción está o puede estar en la adjudicación de las obras públicas. Hay una diferencia fundamental, porque en la ejecución de las obras públicas intervienen una serie de actores, no solo el contratista a través de todos sus profesionales que intervienen en el propio desarrollo de la obra, sino también, desde luego, los supervisores, los inspectores, los profesionales de la entidad que están asignados a la obra, de manera que incurrir en malas prácticas, cometer delitos en la ejecución de las obras es mucho más difícil, porque hay que comprometer a mucha gente que está involucrada en eso. De manera que esa es una garantía para la correcta ejecución de las obras. En las adjudicaciones, sin embargo, se están viendo que ahí se han producido actos de corrupción. Y para eso también tenemos una propuesta, y nuestra propuesta reiterada ha sido privatizar las adjudicaciones de las obras, extraer de la función pública la difícil tarea y expuesta a tantas tentaciones de preparar bases, seleccionar y contratistas y hacer evaluaciones y calificaciones. Eso se puede tercerizar no solo en funcionarios de empresas extranjeras o de organismos internacionales, como se ha hecho, sino también con organismos nacionales que se creen para ese efecto, con profesionales destacados que tienen amplia experiencia en estas labores. Eso se puede hacer. Otro tema importante es el tema de los auditores que inspeccionan las obras públicas, que inspeccionan la labor que hacen los profesionales dedicados a estas tareas. Esos auditores tienen que ser de la misma especialidad y tener la misma o mayor experiencia que el profesional a quien evalúan y a quien someten a escrutinio. No es posible que un profesional recién egresado de la universidad pretende evaluar las decisiones que ha adoptado un profesional que ha sido seleccionado a través de un concurso muy minucioso, donde se le han pedido una serie de experiencias, un currículum muy preciso, y no es posible. Entonces, a Dios gracias, ha salido una ley, la ley 31.500, que establece el carácter vinculante de la labor concurrente de la Contraloría General de la República, y donde se exige además que, y leo textualmente el artículo 1.3, para el desarrollo del control concurrente se debe contar con profesionales especializados y con experiencia en la obra o servicios a realizarse y en los temas vinculados a la naturaleza de la materia del control concurrente, que garanticen una efectiva y eficaz labor del Sistema Nacional de Control. Y lo dejo ahí en esta intervención, agradeciendo a Mayo Educación Ejecutiva por la invitación y deseándoles a todos un feliz año 2023. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tus palabras. Recogiendo un punto que has tocado, ¿por qué no privatizar los procesos de selección? Es un punto interesante. Ya se ha hecho de alguna manera con el órgano de las migraciones, el PNUD, ¿no? Y algunas otras instituciones. Quizás la única sugerencia que haría eso es que se pueda establecer en esos procesos la etapa de la apelación, porque ya hemos tenido esas prácticas de OIM y del PNUD de que nadie puede apelar. O sea, si te eliminan habiendo cumplido todo, no tienes a quién quejar. Yo creo que si acomodamos eso, solucionaríamos buena parte para agilizar y transparentar los procesos. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al ingeniero Adolfo Paredes para sus comentarios finales. Mire, y bien es cierto, le he explicado, estaba explicando en mi conversatorio anterior, de que existe una trama principal que es el funcionario público. Le voy a repetir, porque nuevamente decirle al funcionario público no le interesa que la obra se termine. Lo que a él le interesa es salvar su pellejo para que la Contraloría mañana más tarde no venga, le haga un proceso y lo envíe a la Fiscalía. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La Junta de Resolución de Disputas funciona muy bien en las empresas. Tenemos que descentralizar todo el proceso constructivo en cuanto a las supervisiones y a los controles que se hagan. Por ejemplo,
Si una obra se realiza, vamos a decir, en Piura existe un colegio profesional del Colegio de Ingenieros. Existe también un colegio profesional de abogados, de químicos, etcétera. Que ellos participen directamente en una obra que se haga en Piura. Y para que no se tenga problema mañana más tarde, que participe también el controlador del que está destacado o que pertenece ya sea al gobierno regional o al gobierno distrital. Porque en todas las municipalidades y en todos los gobiernos regionales existe un miembro de la Contraloría, que es el que supervisa y verifica y hace y ve y todo, para que mañana más tarde, cuando se tome una decisión, para que cuando se tome una decisión, mañana más tarde no vayan a decir la Contraloría, oiga, que esto no se controló, esto no se auxilió, no se nota, y no tenga temor también el supervisor ni el funcionario público en resolver un problema lo más inmediato posible, tan igual como existía en el RUCO. Vuelvo a repetir, el RUCO fue un reglamento, si bien es cierto, era de obras públicas, un reglamento en el cual se solucionaba todos los problemas. Con el RUCO pues, habrá habido pues, un 95% de obras terminadas, no como ahora. Ahora, nuevamente, repito, y hay que resaltarlo, no es posible que en la Contraloría de la Liga existe 2.342 obras paralizadas y se le quiere echar la culpa a los contratistas. Ahora, dígame, ya no existe buenos contratistas, ¿no? Por favor, ya no existe buenos para que haga obras públicas. Ahora todos los buenos contratistas se están yendo pues a las obras de reconstrucción con cambio, pero con el modelo de contrato de gobierno a gobierno, porque le dan más facilidades. Lamentablemente nos hemos vuelto subcontratistas, lo que éramos antes contratistas. Ahora, pero peor de todo, somos subcontratistas de empresas extranjeras, que no tienen ni siquiera un clavo ni un martillo tienen para su equipamiento y para su logística que puedan ellos proporcionar. Todas las empresas extranjeras que acá tenían una infraestructura se han ido. La única que están quedando son las empresas que vienen a cada rato, que se las traen extranjeras, que no tienen ni un local siquiera, todo es alquilado. Y a la hora que viene el problema se van. ¿Y quién responde? La empresa nacional. Y se está destruyendo a las empresas colombianas. Nosotros los constructores no somos malos. Nosotros terminamos las obras porque a nosotros nos interesa y nos conviene terminar. Ahora bien, ¿cuál es la solución para este tema en lo que se refiere a que las obras se terminen? Que aparte de la Junta de Regiones de Disputa, que se junten y se reúnan en la obra, en la misma obra. Si es de provincia, que sean los grupos, los gremios empresariales o los colegios profesionales de la zona, que vayan a la obra y que vean que se resuelve ese problema en ese momento, con la participación de la Contraloría. La Contraloría tiene miembros del control interno, tanto en las municipalidades como los gobiernos, que vayan ellos y que sean testigos de que todo se solucione. Como decía antiguamente mi abuela, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Cuando venían con sus problemas, mi tía y un tío, venían con sus problemas para que le solucione mi abuela los agarraba a los dos de la oreja y los metía a un cuarto y le decía, ¿de qué? Ustedes no salen de ahí mientras no solucionen el problema. Y eso tiene que hacerse. Pero si sale tanto reglamento de estos reglamentos donde se crea hasta sanciones, le vuelvo a repetir, no es posible, y es del PRONIE. No es posible que el PRONIE, que tantos problemas tiene de obras que no se han terminado, imponga 26 penalidades, otras penalidades, a una obrita de 3 millones de soles, donde el contratista pone toda su platita para que pueda terminar una obra y le aplique. Bueno, si no te aplico por la primera, te aplicaré por la segunda, si no por la quinta, por la cuarta, pero por alguna vas a caer y te destruyen. Y así estamos. Démosle solución, como le repito, nuevamente repito, que todo se solucione en obra, que todo, tanto la Junta de Regiones de Disputa como la Contraloría, la supervisión y el funcionario público se reúnan a la obra y le den solución.
Cuando ya no, claro, ahí ya no, en extremo ya no se puede dar una solución, que se vayan al arbitraje. Y todo lo resuelvan allá en la provincia o en el departamento. ¿Para qué tenemos que estar viniendo a Lima, no? Entonces, señores, por favor, demos solución a estas obras paralizadas para beneficio de la gente más necesitada. Muchas gracias y feliz año a todos. Que le pasen bonitos y el próximo año 2023 ojalá se arregle todo estos problemas de las contrataciones y salgamos adelante. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Paredes, por sus palabras. Agradecer a toda la asistencia que nos ha acompañado durante estas casi 2 horas. Agradecer especialmente al doctor Ricardo Gandolfo, al doctor Ricardo Rodríguez, al doctor Enrique Navarro, al ingeniero Adolfo Paredes, ¿no? Y especialmente a Mayo, que nos brinda este espacio para poder construir un poquito, poco a poco, con estas mejoras que se van a plantear. Como les decía del inicio, la idea es que el sector privado y el sector público, constructoras, consultoras, todos nos unamos, aportemos ideas y las traslademos, porque si solamente nos quedamos en estos conversatorios, no vamos a ganar nada, tenemos que tomar acción. Muchas gracias a todos, que pasen un feliz año nuevo y el año 2023 esperemos que tengamos mejores oportunidades. Gracias a todos. Buenas noches. Agradecemos a todos nuestros especialistas por esta excelente mesa redonda que ha permitido tocar temas tan importantes de cara al 2023. Del mismo modo, agradecemos a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de nuestro evento. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación y les desea un feliz año 2023. Buenas noches.